Hoy miércoles 13 de mayo del presente mes, que estamos nuevamente en nuestra lucha, como ya lo hemos comentado y he iniciado hace 2 semanas después de las elecciones, dar nuestro apoyo, brindar ese apoyo y brindar la solidaridad, sobre todo con el partido al cual nosotros estamos llevando como pueblo, al partido Juntos por el Perú. El candidato a la cabeza, el congresista hoy, Roberto Sánchez. Y bueno, pues estamos ahí viendo que también la prensa mermelera, la prensa basura, no solamente de la televisión basura, sino que también ahora han llevado hasta las radios, a las emisoras, no solamente locales, sino que nacionales. Estas que tienen y abarcan, creo que a nivel nacional, con la audiencia. Y ojo que son antenas también del Estado. Por eso llegan al oeste, llegan a todos los rincones, creo que del Perú, o del país en este caso. Siempre con la narrativa de que el partido, en este caso, Juntos por el Perú, es el mal elemento, cuando en realidad el mal elemento es esa persona, o de ese partido criminal, de esa banda criminal, la señora K. Ellos, como ya les he comentado, están muy a gustos con ella. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que cuando esta ingrese, no les cobre, como este gobierno que ha pasado usurpador, no les ha venido cobrando los impuestos, les ha venido regalando nuestro dinero, porque es verdad, le ha regalado nuestro dinero. ¿Para qué? Para que sigan con esos programas tan basura, que ni siquiera aportan a la ciudadanía, y nos dan programas basura que sueltan todos los días en sí. Pero bueno, estamos ahí, nosotros apoyaremos como medios alternativos, cada peruano con su propio canal, en este caso, quien habla desde mi trinchera, el canal, que es ya, creo que yo, en sí, es canal abierto, se podría decir, para el alcance de todas las personas, tanto como esas que quieran oír, como también las que no quieran oír. Pero sí, nadie es una moneda de oro para que les caigamos bien a todo el mundo. Pero sí, siempre hay que luchar, y siempre desde muy pequeño creo yo he tenido esa base o esa iniciativa de querer hacer las cosas siempre dentro de lo correcto. Por lo tanto, en este caso, esta injusticia que estamos viendo ya año tras año, y más aún con un partido criminal que gobierna desde las sombras. Hemos visto tanto descaro, tanto sinvergüencería, desde leyes hechas a su medida, no solamente como lobistas. Estos delincuentes se han servido y arruinando al país, al ciudadano de a pie, con las AFP, empezando de estas AFP delincuenciales que debería y debe y tiene que eliminarse. No sirve estas AFPs para nada en absoluto. Nuestro dinero y sueldo tiene que ser íntegro, y que nosotros seamos nosotros quienes realmente podamos cómo gastar o administrar nuestro dinero. Y así sea joven, no malgastará, y ya verá y aprenderá a madurar. Pero no vamos a estar guardando nuestro dinero para enriquecer a otros delincuentes bancos, porque los AFP son justamente bancos, o bancos locales o anexos de estos delincuentes banqueros, que su dinero están ahí, sumando día tras día, y nosotros sin ver, o aquellas personas que ponen su dinero sin ver siquiera resultado alguno, sin ni siquiera recibir un buen sueldo cuando ellos fallecen, porque ese es el fin. Cuando tú te jubilas, tienes que recibir un sueldo casi simbólico o bueno. Pero en fin, la cosa es que acá vamos a tocar un tema tan importante. ¿Por qué? Porque hoy día también vamos a hablar del tema de los aviones, de esta compra chatarra. ¿Por qué? Porque justamente en Estados Unidos, en un condado, en este caso en un estado de este país, del Imperio del Mal, o el Imperio del Norte en este caso, se ha desplomado su avión. Sus aviones tan modernos que supuestamente ellos tienen, y todavía tienen el descaro de vendernos
Las chatarras que el Perú ha comprado son justamente eso, son fierros viejos o chatarras viejas, que en ningún momento se debió aceptar, jamás en la vida se debió aceptar. Sin embargo, quienes tomaron la iniciativa para la compra de estos chatarras no fue el mismo presidente, o bueno, en este caso, el presidente Pedro Castillo jamás le llegó, creo, o si lo llegó a los oídos, no estaba presto para que él comprase esos aviones, porque era un montón de dinero, el dinero que nosotros necesitamos como Estado, para el Estado, en vez de estar comprando, encima estar armándonos como si fuéramos a una guerra, cuando estos hablan de paz o pregonan la paz, ellos más incitan a la guerra. Pero bueno, hablemos de sus chatarras que ya han comprado, prácticamente que han vendido al país, y que este país, encima, este gobierno usurpador, este gobierno que es traidor a la patria, ya deberían ser considerados así, porque eso es lo que son, compraron con todas las por encima, pasándose la ley, compraron estas chatarras. Y siempre con el apoyo de esta delincuente y de esta criminal, de esta señora acá. Entonces, y toda su banda criminal en el Congreso, amenazando como matones, porque eso es lo que son, como unos delincuentes actúan. Pero bueno, ahora nos damos con una sorpresa, no sé si han oído ya en las noticias, porque un avión en el cual nosotros hemos adquirido esas J-17, 19, creo si no me equivoco, en Estados Unidos tienen también sus aviones, obviamente, pero no son tan aviones modernos, son ya con 60 años de uso, que aún tienen en lo que es, en sus fuerzas armadas, o en lo que es parte de su ejército, o mm, de sus de su misma base, o sea, de lo que es lo que concierne la área o parte lo militar del Estado, en este caso de los americanos, tienen aviones tan obsoletos, ¿no es cierto? Como ya lo mencioné, con 60 años de uso. Sin embargo, ojo, ahí se entiende, ¿no es cierto? La fatiga no solamente del metal, ojo, que no entiende, ¿no es cierto?, de nostalgias, como nosotros sí hemos comprado con esa nostalgia de que es de ellos, de los Estados Unidos, hablando maravillas. Pero eso no dice el fierro ni tampoco lo que es el avión en sí. Y como ya dije, y tampoco creo que la física, porque tampoco pues la física no ayuda. Si está viejo o nuevo, ¿no es cierto?, se desploma. Si está nuevo, pues obviamente porque está nuevo. Si está viejo, pues porque está viejo, ya no, ya caducó, ya tiene su tiempo, como cualquier producto que tiene su fecha de caducidad, es algo así el avión. Pero estos delincuentes del imperio del mal, en vez de armarse bien, en vez de adquirir aviones nuevos, en vez de estar modernizándose, más ellos llevan dinero, o su dinero más lo invierten en guerras, en invasiones, porque esa es la verdad. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Que se desplomó, un avión cayó, más claro, o ha tenido, sin daños, claro, sin daños humanos, pero tuvo su accidente o una caída accidentada. Entonces, ya sus autoridades de ese país, ¿no?, las autoridades de Estados Unidos en este caso, ya han abierto las investigaciones como tiene que ser, para determinar justamente cuáles fueron las causas del accidente o de esta chatarra. Más claro, ¿por qué? Porque es eso, al fin y al cabo. Pero ellos dirán, o su narrativa de algunos que defienden, como aquí en este Congreso Basura, defiende la narrativa que es de los Estados Unidos, que es muy bueno, que hay que adquirirlo, y como del lugar que vamos a entrar, sino en discusiones, si no se adquiere. Esa narrativa tuvieron estos delincuentes fujimoristas, hay que decir así, porque fueron esta banda de criminales que han adquirido prácticamente sin la firma del presidente mismo. Han hecho, prácticamente están
están yéndose por encima de la ley. O sea, estos delincuentes ya no respetan ni siquiera su propia ley tan basura que han creado, pero sí avalan los delincuentes de los empresarios extranjeros que exterminan o tratan de depredar el suelo peruano, y esto no dicen nada. Pero bueno, ellos dirán que en las investigaciones del norte, en este país del norte, dirán, como ya han abierto las investigaciones del caso, algunos dirán pues que es una falla mecánica o un error humano. El problema no es eso, creo yo. El problema es que ya, como ya dije, es que ya tuvo o ya caducó. Entonces, por lo tanto, como todo objeto, o todo objeto, en este caso, ¿no es cierto?, obsoleto, tiene que tener, pues, obviamente, sus caídas accidentadas, y no tiene por qué estar alzando vuelo. Y creo quizá también así ha vendido al Perú estas chatarras. Tanto es así, como ya hablé en el canal anterior, en dos canales anteriores, que efectivamente venía un avión justamente desde los terroristas yanquis del norte a Perú para hacer la demostración. Un avión. ¿Qué pasó? Que se malogró y tuvo que aterrizar de emergencia. ¿En dónde? En Panamá. Y es verdad. Pero la prensa basura no dice eso, la prensa memelera no habla tampoco de eso, las radios basura que hoy se han prestado justamente para estar en contra de nosotros tampoco dicen eso, pero sí celebran las denuncias que han salido contra el candidato y congresista Roberto Sánchez. Eso sí lo celebran, porque han abierto, creo que se han encontrado no sé qué indicios, no sé qué denuncias, no sé qué narrativas ya están empezando a hacer o cocinar ellos. ¿Para qué? Para que el candidato no siga avanzando, simplemente no postule o no esté a la segunda vuelta. Pero les guste o no, el candidato Roberto Sánchez lo merece. Él está ahí por los votos que él se les ha dado. Yo he votado por el candidato Roberto Sánchez en esta primera vuelta. Hay otras personas que han votado por Nieto, por Poppy Olivera. Entonces, en la gran mayoría de los 10 personajes, así hablamos de 10, la mayoría votó por uno, Roberto Sánchez, por Nieto, ya que sea, ¿no es cierto?, el 10%, el 20% por Roberto Sánchez, uno el 10% por Belmont, el otro 10% por Nieto, por Poppy Olivera, entonces por el Guaco de Moche, entonces el otro lo han votado, pues, qué sé yo, por otro candidato patriota. Entonces, en el último, ese 10% estaría seguramente, en ese 10% estarían como que divididos. Entonces, entre el Porky, la terrorista esta de la banda criminal, la señora K, hasta Acuña tenga tenido votos por miembros estudiantes, Jorge Luna tenga tenido votos. Entonces, todos han jalado su 10%, su 20%, algo así, pero el único partido que se tenía que borrar de la faz, en este caso, de la tierra, si posible, era justamente este partido criminal. Ese partido criminal que quedaba en los otros 10% era dividido entre ellos. Entonces no tenían por qué pasar la valla. ¿En qué momento? ¿En qué? Como arte de magia, pasaron y pasó esta persona, en este caso, esta persona a segunda vuelta y todavía ocupando casi primer lugar. Cuando sabemos, nosotros los conscientes, sabemos, y el Perú consciente y sabe que ese partido criminal tiene y debió desaparecer. Entonces, nos damos con la sorpresa, tanto es así que yo también, cuando yo escuché el primer boca de urna, que este partido criminal estaba yendo para segunda vuelta como si nada. Es que ha habido de por debajo. Eso es todo el mundo lo que piensa. Y yo pienso, sí,
lo pienso así, que eso ha tenido que ser algo, y tuvo que ver algo, estas organizaciones o entes encargadas de las elecciones en este caso, de llevar las ánforas y todo lo demás, y lo que viene sobre los votos. ¿Han tenido que ver? Sí, señores, han tenido que ver. Y son tan responsables. ¿Por qué? Porque han llevado a esta criminal a ese lugar. Y sobre todo con tantos congresistas delincuentes que ni siquiera los conocen. Como ya lo mencioné en el anterior video, esto era un plan, sí, planificado hace mucho tiempo. ¿Dinero corrió por debajo? Obviamente corrió un dinero de unos traidores que recibieron también, ya sabemos, han recibido esos delincuentes. Pero qué mal. Y ahora están haciendo todavía aún así, por más que la otra sinvergüenza diga que no gobierna. Ya sabemos y nos hemos dado cuenta ya de que es el Congreso se ha gobernado estos últimos años y estos últimos tiempos. Entonces, el Congreso, el presidente no está mal. Nuestra elección tampoco no está mal. El peruano sabe elegir, sabe votar. Lo que pasa y lo que no sabe es delinquir, hacer trampas como esta delincuente y robar al país. Eso es lo que no sabe el peruano realmente. Pero llega esta banda criminal a malograr, a podrir toda institución pública. Y para bien, no, señores, todo lo hace para mal y para perjudicar al peruano que está en los Andes, en la selva, en la misma costa que vemos tantos delincuentes en las calles. ¿Por qué? Porque este gobierno usurpador lo ha permitido desde antes. Mientras haya delincuente, haya mayor inseguridad. Esa es la zozobra del peruano. ¿Para qué? Para que después ellos mismos los detengan supuestamente y después sean sus asesinos o sus delincuentes simplemente ahí, obedientes para cualquier acto criminal que estos delincuentes hacen. Y hemos visto al monstruo que era supuestamente un asesino de la usurpadora. Está callado, está tranquilo y sabe Dios dónde estará este delincuente ya. Quizás hasta suelto estará, amenazando a otras personas honestas. La honestidad aquí se ha perdido. El tener la honorabilidad igualmente. O sea, aquí la sinvergüencería, los delincuentes, hasta lo que, como la usurpadora, actuaban, es permitido. Y hasta lo ven como que normal. Cuando nosotros peruanos debemos de eso inmoralizarlo, porque no es normal todo ese tipo de actos. Cada vez que vienen personas, e incluso estos pastorcitos del testigo de Jehová, yo siempre les digo, no me hablen de Jesús. Jesús ya está en cada uno de nosotros, señores. Lo que sí deben de hablar y sobre todo educar, ojo, a cada persona o a sus ovejitas o corderitos que tienen como obedientes que están detrás de cada iglesia, deben de inculcar sobre todo a votar y no dejarse engañar, porque el partido criminal de este gobierno usurpador es lo que nos está haciendo tanto daño. Hemos visto las leyes tan basura y tan crueles que están en contra de nosotros. No está a favor de nosotros, está en contra de nosotros. Delincuente que roba, delincuente libre y bien feliz. Sobre todo es como una raya más de su logro. Y no pasa nada. Pero sin embargo, el ciudadano que paga sus impuestos, el ciudadano de bien, el peruano de bien, que trabaja, el que saca el ancho desde la mañana y paga sus impuestos al día, ese ciudadano es el que sufre, no el extorsionador, no el delincuente, no esas lacras o esos lacayos que están detrás ahí, que si este gobierno votemos por ellos y por ellos, como la radio basura que ya hemos visto. Incluso han tenido la desfachatez, porque no sé dónde escucharon estos locutores de mala muerte, que en Venezuela los terroristas yanquis lo quieren convertir en un estado más, anexarlo como un estado más de ese país. Y estos locutores tan insignificantes, hasta inconscientes, no sé si fue la ignorancia de estos delincuentes, porque para actuar así,
hay que ser tan delincuente, decían que efectivamente que bueno, y que el Perú también sea un estado más de los terroristas yanquis. O sea, ¿qué cosa? O sea, el Perú es tan insignificante como esos delincuentes locutores o como estas lacras de locutores, que el peruano no piensa, no razona, o que no somos nosotros, no somos tan capaces de poder realizarnos o poder defender nuestra patria. No, señores, que estos lacras, ¿no es cierto? Lacras de locutores, así como conductores hay, tan basuras, tan lamebotas, se podría decir, creen que Estados Unidos es un país muy bueno para poder ser un estado más de su, en este caso, de su país o de su continente, en el continente del norte, y que con eso el Perú será mejor. No, señores, lo que quiere es que seamos un estado más para que puedan delinquir, de robar, como sus propios habitantes, los habitantes de Estados Unidos viven en estados en este caso, como se tan deplorables que dan pena, hasta incluso están, o sea, se supone que es un país de primer mundo, pero viven en un estado tan olvidado, deplorable, como ya lo he comentado, en total abandono. Lo que allá no ven el Estado mismo de este país, de los terroristas yanquis, es como el Perú justamente ahorita. Ellos solamente se cuidan sus propias corporaciones, sus propios amigos, sus propios intereses empresariales. Las corporaciones grandes entre ellos mismos se cuidan y se protegen. Ya el ciudadano norteamericano lo ven como su cualquier consumo, o sea, como cualquier producto que les conviene que consuman. Tanto es así que algunos hasta viven drogados, casi en zombie, modo zombie. ¿Por qué? Porque consumen tanta droga y viven debajo de puentes. Allá lo llaman suburbios, que son como tipo conos en el Perú, pero conos pues horribles. Entonces hasta algunos casi se llaman elegantes, pero al fin y al cabo son conos olvidados que están ahí llenos de basura. Es un país, Estados Unidos es un país, no es un país del primer mundo, es un país ya del último mundo, es posible, porque ahí es permitido hasta la droga y todo lo demás, porque ahí venden de todo. El primer país, hasta de ejemplo, hace poco nomás han visto su tren de Rusia, que cumplió hace poco 100 años, si no me equivoco. Es un, una estación de tren que hasta el día de hoy asombra. Mientras que en Estados Unidos sus trenes, en el mismo Londres, sus trenes arcaicos están horribles. En Estados Unidos sus trenes son horribles. En China mismo, la modernidad allá pues está rebosando por todas partes. Hasta el último pueblito del rincón de China tiene su escalera eléctrica y tiene un tren moderno. Eso es la modernidad. Eso es ser un país de primer mundo. No como vemos Estados Unidos y como quiere dejar Estados Unidos a todo el mundo. Eso es. Supuestamente China es comunista, pero aún así es moderno. Ya no es comunista, es capitalista. Ellos son capitalistas y nosotros también como peruanos tenemos que ver eso. Pero ojo, con nuevas reglas. El peruano tiene que también estar metido justamente en los contratos que hacen estos delincuentes hoy en día congresistas, que supuestamente piensan por nosotros, cuando sin embargo no es verdad. Estos delincuentes congresistas tienen que tener la aprobación de nosotros mismos, y cada juez y cada fiscal que ingrese para ocupar dicho cargo tienen que pasar también por nuestra aprobación. Ya hemos visto este Congreso tan basura que es, entonces no sirve. Lo que se tiene que eliminar es este Senado y esta Cámara de Diputados. Se tiene que eliminar sí o sí. Entonces, congresista que viene adelante mienta al país y simplemente no está a la realidad con el país, entonces se tiene que ir
o desaparecer simplemente a su casa, pero no estar en el cargo tan importante que es como representación para el Estado. Hemos visto hace poco tan descaradamente la compra de aviones chatarra, F-16 si no me equivoco, que son un desastre para el país. Ha costado millones, como ya lo dije, este presidente de títere también de turno, Balcázar, que ojalá de allá el indulto al presidente Pedro Castillo, que se lo merece y lo tienen que dar, pero ya. Entonces, se han surrado por encima de este sujeto y han hecho la compra. ¿Por qué? Porque ha habido un negocio por debajo. Ya han denunciado hace muchos años atrás que Vladimir es un terrorista también y traidor a la patria, porque es un terrorista más. Ya había hecho así un tipo de negociaciones con los terroristas yanquis de esa época. Entonces, aquí lo que realmente siempre ha sido metido como delincuentes y como terroristas fueron este partido de este imperio del mal o este país de los terroristas yanquis. ¿Han estado en Perú? Sí, desde la época del Fujimorato, en esta época de su padre, de este Vladimiro Montesinos. Entonces, ¿por qué ese también que lo dice? Era un alumno de las Américas. Supuestamente habrá recibido como cualquier alumno, como en este caso obediente lacayo, un lamebotas más de ese imperio del mal, y ha estado en el Perú. ¿Y el cargo para qué? Para que prácticamente destroce. Y han vendido mucho del Perú, y justamente las corporaciones. Y no estamos perjudicados nosotros. Los perjudicados realmente somos nosotros. Ahora, había también narcotraficantes que eran justamente amigos de estos terroristas yanquis. Entonces, con la caída de muchos, con la caída, en este caso, de muchos compatriotas o encarcelados, porque eran narcotraficantes también, con narcotraficantes confesos. E incluso había una época que un narcotraficante quería pagar la deuda externa al contado, al cash. Pero ¿qué pasó? Lo han matado. ¿Por qué? Porque esto de los terroristas yanquis, como ya lo digo, están desde esa época. Y quieren tener al país todavía así de obedientes y lacayos. Pero no, señores, ya no hay que permitirlo. Nos tienen endeudados, sí, señores. El país, como Lima mismo, ya quedó endeudada por este delincuente que trajo las chatarras también. Este delincuente, porque no debe estar candidateando, mucho menos ocupar un cargo. Desde que hizo esa compra chatarra ha debido ser investigado, porque eso era una compra, ¿cómo se llama?, de presidente a presidente o de estado a estado, no de un alcalde a un estado. Esto está prohibido y está en las leyes. Pero alguien ha denunciado algo, nada. La prensa basura se ha pronunciado tampoco, solamente habla y aplaude como foca el haber comprado de este porqui y marrano las chatarras o trenes chatarras que no sirven, esa es la verdad, no sirven, que va a salir más caro arreglarlo, pudiendo haber comprado mejores trenes de China, como ya hemos visto, mejores, e incluso iban a traer los de Europa, en este caso, si tanto odian a China, iban a comprar de Europa, estaba, si no me equivoco, es de Suecia, o de otro país, pero de Europa, que tenían que ir a comprarse esos trenes, y lo han rechazado y han comprado los dichosos trenes de Estados Unidos, pero que son chatarras, igual que la compra de estos aviones chatarras. Es la compra así, de un presidente a presidente, no de un alcalde a presidente. Entonces, este delincuente, porque tiene que estar ya preso, tiene que estar ya denunciado, y así tiene que ser, y se tiene que actuar así. Pero el delincuente este lo premió a esta fiscal Bamba, que nosotros le llamamos así, fiscal Bamba, a esta Poppy. Entonces, como la premiado, no hay investigación, pero está ahí todavía. Todo esto es acumulativo, que cuando caigan esta mafia de terroristas, esta mafia de delincuentes, esta mafia de traidores a la patria, van a poner cadena perpetua. Y como ya lo dijo Antauro, el peruano quiero que lo voten. Sí, yo también quiero que lo expulsen a los terroristas yanquis y sobre todo a esta cabecilla de esta banda criminal, que lo expulsen para que aprendan que el Perú se respeta, señores, que el Perú no es un chácara y menos
es para que estén deshaciendo de algunos recursos que nos pertenecen y nos va a servir a nosotros. Bien dicho el caso, entonces, saludo también a nuestros aviones de China, que ellos sí tienen aviones modernos como el J-20. Es un avión de combate, ojo, es un avión de combate que ellos han sacado, es el Dragón poderoso. Así debería armarse China. Y así nosotros como peruanos debemos comprar aviones modernos como el de China. No estos obsoletos chatarras. O estos simplemente lo que son chatarra. Entonces, apoyemos entonces, señores y señores, aquí nuestro partido, en este caso, del partido Juntos por el Perú, con el congresista y candidato a la presidencia, Roberto Sánchez, llegue a la presidencia y sea él quien nos ayude y sobre todo con él lleguemos a que se haga este cambio de constitución, sobre todo eliminemos la Cámara de Diputados y también estos senadores que no nos representan, que no sirven, el Congreso que esté ahí solamente que funcione como debería de ser, legislar y no ser lobista de alguien y no estar en contra del Perú y no crear leyes que es a su propia conveniencia, no señores. Que se cree leyes sí, pero leyes drásticas y sobre todo contrato con estas empresas transnacionales se evalúe y nuevamente se reescriba o haga un contrato nuevo o se disuelva para los que no quieren, porque al fin y al cabo el Perú tanto hablan de pérdidas de millonarias y esas cosas, compras chatarras que han tenido, mejor que con eso se pague todos los daños que se quieran denunciar y no nos interesa. Primero es el Perú, primero está la patria, nosotros también. Así señores, nosotros hemos dicho, el partido Juntos por el Perú tiene que llegar a la presidencia y punto. Eso sería todo. Mañana estamos de regreso y de vuelta. Gracias nuevamente y buenas noches, buenas tardes desde donde nos ven y buenos días de igual forma. Gracias señores.